Si tienes más de 60 años y cada día sientes un vacío creciente en el pecho, debes saber que algunos hábitos emocionales, aparentemente inofensivos, podrían estar convirtiendo la tristeza natural en un sufrimiento devastador que te roba la alegría en tus últimos años. Ayer por la mañana, estaba haciendo fila en el banco cuando presencié algo que me inquietó profundamente. Un hombre de unos 68 años, con el pelo canoso bien peinado y un traje discreto pero impecable, apretaba una carta con fuerza entre sus manos temblorosas. Por lo que escuché, era una carta de su hijo, quien lleva 15 años viviendo en el extranjero. Lo que me llamó la atención no fue la carta en sí, sino la reacción del hombre ante su contenido. Vi cómo su rostro se contraía lentamente, como si cada palabra fuera una pequeña puñalada. Susurró algo como, «Otro año sin visitarme», y luego hizo algo que me heló la sangre. Se guardó la carta en el bolsillo, respiró hondo, y le dedicó una sonrisa forzada al cajero, como si nada hubiera pasado. En ese momento, reconocí las señales de algo que he estado viendo con alarmante frecuencia en personas mayores de 60 años. No era solo tristeza por la distancia de su hijo, era un patrón destructivo de lidiar con el dolor emocional que, silenciosa y peligrosamente, amplificaba su sufrimiento. Es posible que usted esté haciendo exactamente lo mismo ahora mismo, sin darse cuenta de que está intensificando su propia tristeza a través de 5 errores emocionales específicos que la mayoría de las personas mayores cometen a diario. El primer error es tan común que parece natural. El segundo lo enseña la propia sociedad como una virtud. El tercero le sucede especialmente a quienes han perdido a su pareja. El cuarto afecta particularmente a quienes tienen hijos que se han mudado. Y el quinto es el más cruel de todos, porque ocurre precisamente cuando más se necesita la conexión humana. Cada uno de estos errores actúa como un amplificador silencioso de la tristeza, transformando la melancolía fugaz en un dolor crónico que erosiona las ganas de vivir. Lo aterrador es que cuanto más los practicas, más automáticos se vuelven, creando un círculo vicioso que puede acabar con toda la alegría de tus años dorados. La neurociencia de la tristeza en la vejez revela que nuestro cerebro procesa las emociones de forma diferente después de los 60. Perdemos naturalmente algunos de los filtros emocionales que nos protegían de jóvenes. Esto significa que errores que antes pasaban desapercibidos, ahora tienen el poder de devastarnos por completo. Si reconoces esa sensación de vacío que no desaparece, esa tristeza que parece haberse instalado permanentemente en tu pecho, o si sientes que vives en una niebla emocional constante, este podría ser el momento más importante de tu vida emocional. Escribe, sí ahora si reconoces este dolor en tu vida, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos podría ser la diferencia entre vivir tus próximos años en tristeza o redescubrir la alegría que creías haber perdido para siempre. Ese señor en la fila del banco se llama Antonio. Lo sé porque 3 semanas después estaba en mi oficina, recomendado por su hija, que vive en el pueblo vecino. Ella había notado que su padre era diferente en sus llamadas, más distante, más resignado, como si se estuviera despidiendo lentamente de la vida. Cuando Antonio se sentó frente a mí, reconocí de inmediato al hombre de la fila del banco. Pero ahora, sin la máscara social que había llevado ese día, pude ver la verdadera magnitud de su sufrimiento. Sus hombros encorvados no eran solo por la edad. Su mirada perdida no era solo por cansancio. Era la postura de alguien que había renunciado a la felicidad. Su historia comenzó hace 2 años, cuando su esposa falleció tras una larga enfermedad. Sus 3 hijos, todos profesionales exitosos, se mudaron a otros estados y países en busca de mejores oportunidades. Las llamadas se volvieron más espaciadas, las visitas más escasas. Y Antonio, sin darse cuenta, empezó a cometer los 5 errores emocionales que convertían el duelo natural en un infierno silencioso.
El primer error comenzó poco después del funeral de su esposa. Cada vez que sentía ganas de llorar, de hablar de ella, de expresar su añoranza, Antonio se reprimía. Los hombres no lloran, se decía. Tengo que ser fuerte. Lo que no sabía era que estaba cometiendo el error emocional más devastador para los adultos mayores: reprimir sistemáticamente el duelo. El segundo error se disfrazó de bondad. Cuando sus hijos llamaban, preocupados por su estado, Antonio siempre respondía: «Estoy bien, no se preocupen por mí». Incluso cuando no se encontraba bien, incluso cuando la soledad lo consumía. Creía proteger a sus hijos, pero se aislaba emocionalmente de ellos. El tercer error apareció en las pequeñas rutinas diarias. Antonio dejó de hacer planes, dejó de soñar, dejó de imaginar un futuro diferente. Cada día se convirtió en una repetición mecánica del anterior, porque creía que, a mi edad, ya no vale la pena soñar. El cuarto error fue el más sutil y quizás el más cruel. Antonio empezó a comparar constantemente su vida actual con la del pasado. Cada foto de su esposa era una puñalada por la espalda. Cada recuerdo feliz se convertía en una fuente de sufrimiento. Usaba sus propios recuerdos como armas contra sí mismo. Y el quinto error, el más peligroso de todos, ocurría cada vez que alguien intentaba ayudarlo. Los vecinos lo invitaban a tomar un café, pero él se negaba. Su hija sugería actividades, pero él ponía excusas. Antonio rechazaba sistemáticamente cualquier forma de contacto humano, precisamente cuando más lo necesitaba. Durante nuestra conversación, me di cuenta de que Antonio no solo estaba de duelo, estaba siendo destruido lentamente por estos 5 patrones emocionales que amplificaban su tristeza natural cada día. Lo más trágico es que no tenía ni idea de que estaba saboteando su propia recuperación emocional. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Cuando le expliqué a Antonio exactamente cómo funcionaba cada uno de estos errores y le mostré maneras específicas de solucionarlos, vi cómo se le iluminaban los ojos por primera vez en 2 años. La transformación no fue mágica ni inmediata, pero fue real. Y si ahora estás cometiendo los mismos errores, debes saber que también hay una salida para ti. El primer error que destruía emocionalmente a Antonio y que podría estar haciéndote lo mismo a ti, es algo que nuestra generación ha aprendido como una virtud: reprimir las emociones negativas. A los hombres de nuestra edad, especialmente, se les ha enseñado que llorar es una debilidad, que la tristeza debe ocultarse y que mostrar vulnerabilidad es vergonzoso. La neurociencia del envejecimiento emocional revela algo sorprendente al respecto. Cuando suprimimos sistemáticamente nuestras emociones después de los 60, nuestro cerebro interpreta esta represión como una amenaza constante. El resultado es que la tristeza, en lugar de fluir con naturalidad y disiparse, se estanca en nuestro sistema emocional como una infección incurable. Antonio me confesó que, desde la muerte de su esposa, nunca había llorado a fondo. Siempre que le asaltaban las lágrimas, las contenía. «No querría verme así», dijo. Lo que no se daba cuenta era que estaba creando una barrera emocional que aumentaba la presión interna cada día que pasaba. La primera corrección que enseño es lo que llamo el protocolo de la lágrima sagrada. No se trata de llorar desconsoladamente, sino de permitir conscientemente que las emociones fluyan cuando lo necesiten. Funciona así: cuando sientas que la tristeza te invade, en lugar de reprimirla, date exactamente 5 minutos para sentirla plenamente. Elige un lugar privado de tu casa, una silla especial o incluso el baño. Siéntate, respira hondo y di en voz alta: «Me permito sentir este dolor ahora mismo». Luego, deja que las lágrimas fluyan, sin juzgar, sin apresurarte. No intentes comprender ni resolver nada, simplemente siente. Lo que ocurre neurológicamente durante esos 5 minutos es extraordinario.
Las lágrimas expulsan las hormonas del estrés del cuerpo. La respiración irregular durante el llanto libera la tensión muscular acumulada. Y lo más importante, el cerebro registra que no estás huyendo de la emoción, por lo que deja de crear ese estado de alerta constante que intensifica la tristeza. Al principio, Antonio se resistió. «Doctor, un hombre de mi edad no anda llorando». Pero cuando le expliqué que estaba en tratamiento y que no me rendiría, aceptó intentarlo. La primera vez fue difícil, la segunda un poco menos. En la tercera semana, dijo algo que nunca olvidaré. «Doctor, por primera vez en 2 años, lloré y me sentí aliviado después. El segundo error que aumenta la tristeza en la vejez es lo que yo llamo la máscara de la fortaleza. Es cuando ocultas sistemáticamente tu sufrimiento a quienes más quieres, creyendo que eres fuerte o protector. Antonio lo hacía religiosamente con sus hijos. Cada llamada era un espectáculo de felicidad que lo dejaba exhausto. La solución es el protocolo de la verdad gradual. No se trata de descargar toda tu tristeza en los demás, sino de permitir que tu vulnerabilidad aflore en dosis homeopáticas. La próxima vez que un niño llame o un amigo te visite, en lugar de decir «estoy bien», intenta decir «hoy fue un día difícil» o «hoy te extraño más». El miedo a ser una carga emocional para los demás es comprensible, pero lo cierto es que tus seres queridos ya intuyen que algo no anda bien. Cuando mientes sobre tu estado emocional, creas una distancia artificial que solo aumenta la soledad. La honestidad emocional gradual, por el contrario, crea oportunidades para conexiones más profundas y genuinas. El tercer error emocional que observo constantemente en pacientes como Antonio es la muerte prematura de los sueños. Ocurre cuando dejas por completo de hacer planes para el futuro, como si tu vida ya se hubiera acabado solo por haber cumplido 60, 70 o más. Es devastador porque te roba cualquier esperanza de alegría futura. Antonio había vendido los materiales de pintura que usaba como pasatiempo. Canceló su suscripción a la revista de jardinería. Dejó de planear los pequeños viajes que siempre había querido hacer. Cuando le pregunté por qué, respondió con una frase que escucho a menudo. «Doctor, a mi edad, ¿para qué soñar?» La neuroplasticidad cerebral no tiene fecha de caducidad. Estudios sobre el envejecimiento cognitivo demuestran que los cerebros de entre 70 y 80 años aún son capaces de crear nuevas conexiones neuronales al ser estimulados por proyectos y expectativas futuras. Al dejar de soñar, se atrofian las áreas cerebrales responsables del placer y la motivación. La corrección que llamo microsueños terapéuticos funciona de forma sorprendentemente eficaz. No se trata de planear un viaje alrededor del mundo, sino de crear pequeñas expectativas concretas para los próximos días, semanas y meses. Podría ser probar una nueva receta, ver una serie que alguien recomendó o incluso reorganizar una habitación de la casa. El secreto está en la concreción y la proximidad temporal. Cada domingo por la noche, antes de acostarte, anota 3 cosas específicas que quieras hacer la semana siguiente. Pueden ser pequeñas, comprar una planta nueva, llamar a un viejo amigo o intentar caminar por una calle diferente de tu barrio. Antonio empezó anotando cosas sencillas. Preparar el pastel favorito de María el miércoles. Organizar el cajón de herramientas el sábado. Parecía insignificante, pero su mente empezó a reorganizarse en torno a estas pequeñas expectativas. En un mes, había retomado la pintura. El cuarto error es quizás el más cruel, porque usa tus propios recuerdos felices como castigo. Esto es lo que sucede cuando conviertes cada buen recuerdo en una fuente de sufrimiento presente. Antonio ya no podía mirar fotos de su esposa sin torturarse. Cada recuerdo feliz se convertía en la prueba de que nunca volvería a ser feliz.
Existe una diferencia neurológica fundamental entre la nostalgia sana y la nostalgia tóxica. La nostalgia sana honra el pasado manteniéndote conectado con quien eres. La nostalgia tóxica usa el pasado para castigar el presente y renunciar al futuro. La técnica de replanteamiento del recuerdo que enseño funciona así. Cuando un recuerdo te causa dolor, en lugar de huir de él o rebelarte contra él, pregúntate, ¿qué me enseña este recuerdo sobre mi capacidad de amar y ser amado? Cambia el enfoque de la pérdida a la capacidad. Por ejemplo, cuando Antonio vio la foto de su boda, en lugar de pensar, «Nunca volveré a tener eso», aprendió a pensar, «Qué suerte tuve de haber vivido un amor así». El mismo recuerdo, pero procesado de una forma que nutre en lugar de destruir. Practiqué esto con él durante semanas. Cada recuerdo doloroso se reprocesaba no para minimizar la pérdida, sino para extraer evidencia de su capacidad de conexión profunda. Poco a poco, las fotos volvían a la habitación. Los recuerdos volvían a ser tesoros, no una tortura. El quinto error es el más peligroso porque ocurre precisamente cuando más necesitas ayuda: el rechazo sistemático de las conexiones humanas genuinamente ofrecidas. El quinto error que estaba matando lentamente a Antonio y que podría estar haciéndote lo mismo a ti es el escudo social autodestructivo. Ocurre cuando rechazas sistemáticamente cualquier oferta genuina de conexión humana, justo cuando más la necesitas. Antonio había desarrollado un arsenal de excusas para alejar a la gente. Cuando doña Carmen, su vecina de 72 años, lo invitó a un café, dijo estar ocupado. Cuando su hermano sugirió comer el domingo, se inventó un dolor de espalda. Cuando su hija sugirió una videollamada con sus nietos, dijo que no entendía de tecnología. El mecanismo detrás de esto es complejo y cruel. La tristeza profunda crea una distorsión cognitiva que te hace creer que eres una carga para los demás, que tu compañía es desagradable, que proteges a los demás al aislarte. En realidad, estás cavando un hoyo emocional cada vez más profundo. La neurobiología de la soledad después de los 60 años muestra que el aislamiento social voluntario activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Literalmente, rechazar las conexiones humanas duele tanto como una lesión física. Y peor aún, cada rechazo fortalece el patrón neuronal que interpreta a las demás personas como amenazas en lugar de oportunidades de sanación. La corrección que llamo protocolo de aceptación gradual salvó a Antonio y puede salvarte a ti también. No se trata de aceptar todas las invitaciones sociales a la vez, sino de crear un sistema que te permita decir sí en dosis terapéuticas. Funciona así. Cada semana, comprométete a aceptar al menos una invitación social, por pequeña que sea. Podría ser tomar un café con un vecino, contestar una llamada que normalmente dejarías sonar o incluso responder un mensaje de WhatsApp con más cariño de lo habitual. El secreto es progresar gradualmente. Durante la primera semana, limítate a algo que no dure más de 30 minutos. Durante la segunda semana, podría ser 1 hora. El objetivo no es volverse sociable de la noche a la mañana, sino reeducar el cerebro para que perciba las conexiones humanas como una fuente de alivio, no de estrés. Al principio, Antonio aceptó tomar un café con doña Carmen solo 15 minutos. Puso la alarma del móvil, buscando una excusa educada para irse. Pero ocurrió algo interesante. Por primera vez en meses, se rió de verdad de algo que ella dijo sobre su gato travieso. Durante las semanas siguientes, aumentó gradualmente su tiempo social. Almorzaba con su hermano. Chateaba por video con sus nietos. Empezó a asistir a misa no solo por la fe, sino también por las conversaciones posteriores. 6 meses después, Antonio me dijo algo que resume perfectamente el poder de esta corrección. Doctor, descubrí que mi tristeza se reduce a la mitad cuando la comparto y mi alegría se duplica cuando la comparto con alguien.
Lo más extraordinario de estos 5 protocolos de corrección emocional es que funcionan en sinergia. Cuando permites que tus emociones fluyan, te resulta más fácil ser honesto con tus seres queridos. Cuando creas pequeños sueños, los recuerdos dolorosos comienzan a transformarse en combustible para nuevos proyectos. Y cuando abrazas las conexiones humanas, todo el proceso se acelera exponencialmente. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que sigue podría salvarte la vida emocional. Te revelaré cómo estos 5 errores se relacionan con algo que la mayoría de los médicos desconocen sobre la tristeza en la tercera edad. Lo que la mayoría de los profesionales de la salud desconocen sobre la tristeza en la vejez es que no se trata solo de un síntoma emocional aislado. Es una señal de que el cerebro está experimentando una profunda reorganización neurológica que, si se dirige incorrectamente, puede acelerar el deterioro cognitivo e incluso acortar la esperanza de vida. Tras observar a cientos de pacientes como Antonio a lo largo de los años, he identificado un patrón alarmante. Quienes persisten en los 5 errores emocionales que he descrito desarrollan lo que llamo síndrome de desconexión neuronal progresiva. El cerebro, privado de estímulos emocionales positivos, comienza a desactivar las áreas responsables de la memoria, la creatividad e incluso la coordinación motora. Antonio, por ejemplo, había desarrollado una especie de niebla mental que atribuía a la edad. Olvidaba nombres, perdía objetos y tenía dificultad para concentrarse al leer. Lo que desconocía era que estos síntomas no se debían al envejecimiento natural, sino a su forma de procesar sus emociones. El descubrimiento más impactante en la neurociencia del envejecimiento emocional es que nuestros cerebros, después de los 60 años, tienen una extraordinaria capacidad de regeneración, pero solo cuando reciben los estímulos adecuados. Las emociones sanas y procesadas actúan como fertilizante neuronal. Las emociones reprimidas o mal dirigidas actúan como veneno. Cuando Antonio empezó a aplicar los 5 protocolos de corrección emocional, ocurrió algo sorprendente. Además de una mejora en su estado de ánimo, su memoria se agudizó, volvió a leer libros enteros, recuperó la coordinación para pintar pequeños detalles en sus lienzos. Fue como si todo su cerebro hubiera despertado de un sueño profundo. Estudios longitudinales con adultos mayores muestran que quienes mantienen una gestión emocional saludable conservan no solo su bienestar psicológico, sino también su función cognitiva durante mucho más tiempo. La diferencia puede representar décadas de claridad mental preservada. Pero hay un detalle crucial que puede acelerar o sabotear por completo este proceso de recuperación neuronal: el tiempo. Cada uno de los 5 errores tiene un momento álgido durante el día, y corregirlos en el momento oportuno puede mejorar los resultados hasta en un 300%. Por ejemplo, el primer error, la represión emocional, alcanza su punto máximo destructivo entre las 3 y las 6 p.m., cuando los niveles de cortisol aumentan naturalmente. Es precisamente entonces cuando la terapia de lágrimas sagradas funciona mejor. Antonio descubrió que llorar a las 4 p.m. lo tranquilizaba el resto del día e incluso mejoraba la calidad de su sueño. El quinto error, el aislamiento social, es más destructivo por la mañana, entre las 8 y las 11, cuando el cerebro es más receptivo a los estímulos sociales. Por eso insisto en que las llamadas telefónicas importantes y las reuniones en persona se realicen a estas horas, cuando la resistencia emocional es naturalmente menor. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Podría ser la diferencia entre que un ser querido siga sumido en la tristeza o descubra que aún hay esperanza de alegría en la vejez. Para que los 5 protocolos de corrección emocional funcionen de manera sostenible, necesito compartir algo que descubrí al observar a pacientes que lograron transformaciones duraderas versus aquellos que recayeron en una tristeza profunda.
Existe una rutina diaria contra la tristeza que funciona como mantenimiento preventivo para el bienestar emocional. Antonio, tras dominar las 5 correcciones básicas, seguía teniendo días malos. Días en los que la vieja tristeza regresaba como una ola inesperada. Fue entonces cuando desarrollé un protocolo de mantenimiento emocional, para él, que redujo estas recaídas en un 80%. La rutina comienza en cuanto te despiertas, incluso antes de levantarte de la cama. Tómate 2 minutos para hacer lo que yo llamo un inventario de gratitud corporal. No se trata de fingir alegría, sino de reconocer las funciones básicas. Mis ojos se han abierto, mis pulmones respiran, mi corazón late. Parece simple, pero te reconecta con la vida que aún late en tu cuerpo. Entre las 10 y las 11 de la mañana, aplique la regla del mínimo contacto humano. Todos los días, sin excepción, tenga al menos una interacción social genuina. Podría ser saludar al portero con contacto visual, intercambiar algunas palabras con alguien en la farmacia o llamar a un familiar para ver cómo está. El objetivo no es tener conversaciones largas, sino mantener activo el circuito neuronal de la conexión social. Por la tarde, entre las 14:00 y las 16:00, practica lo que enseño como microcreatividad terapéutica. Dedica 15 minutos a hacer algo con las manos: dibujar, cocinar, ordenar un rincón de la casa, cuidar una planta. La creatividad manual activa áreas cerebrales que combaten directamente los circuitos de la tristeza crónica. El momento más crítico de la rutina ocurre a las 6 p.m. Es entonces cuando implementamos el ritual de la reflexión constructiva. En lugar de dejar que tu mente rumie sobre pérdidas y tristezas, dedica 10 minutos a repasar el día, centrándote en 3 categorías específicas: algo que funcionó bien, una pequeña alegría que hayas notado y una persona por la que sientas afecto. Al principio, Antonio se resistió. «Doctor, hay días en que no hay nada bueno que contar». Pero insistí. Siempre lo hay. Puede ser despertar sin dolor, haber disfrutado de una comida deliciosa o simplemente haber sobrevivido a otro día difícil. El cerebro necesita entrenarse para darse cuenta de lo que funciona, no solo de lo que falla. Antes de dormir, aplica la técnica de la intención positiva. En lugar de irte a la cama preocupado o arrepentido, establece una intención sencilla para el día siguiente. Mañana regaré las plantas conscientemente, o mañana escucharé mi música favorita. No tiene que ser grandiosa, solo específica y alcanzable. La clave de esta rutina es la constancia, no la perfección. Antonio me contó que, tras 3 semanas siguiendo este protocolo, empezó a sentir que estaba rehabitando su propia vida, en lugar de simplemente sobrevivirla. Comenta ahora, ¿cuál de estos 5 errores emocionales reconoces más en tu vida para que puedas saber cómo puedo ayudarte más en las próximas semanas? 6 meses después de aquel encuentro en la fila del banco, Antonio regresó a mi consulta. No como paciente, sino para traerme un lienzo que había pintado. Era una puesta de sol sobre un campo de flores, pero lo que más me llamó la atención fueron los detalles. Cada flor estaba pintada con minuciosidad, cada nube tenía sutiles gradaciones de color. Era la obra de alguien que había redescubierto no solo la alegría, sino también la esperanza. «Doctor», me dijo, «quiero que sepa que no me he curado de la añoranza. Sigo extrañando a María cada día, pero he aprendido la diferencia entre estar triste y vivir en la tristeza». Esta frase resume a la perfección lo que quiero que entienda hoy. La tristeza en la vejez no es una sentencia de por vida, no es el precio inevitable de haber vivido demasiado o de haber perdido a seres queridos. Es una emoción humana natural que, procesada correctamente, puede incluso transformarse en sabiduría emocional y una mayor capacidad para amar. Los 5 errores que revelé hoy, la represión emocional, la máscara de la fortaleza, la muerte prematura de los sueños,
La nostalgia tóxica y el aislamiento social autodestructivo son patrones aprendidos, y todo lo aprendido se puede desaprender, sin importar la edad. No tienes que aceptar que tus mejores años ya pasaron. No tienes que resignarte a la idea de que la verdadera alegría es cosa del pasado. No tienes que fingir que estás bien cuando no es así, ni aislarte pensando que proteges a los demás de tu sufrimiento. Tu tristeza es válida, tus pérdidas son reales, tu dolor merece ser honrado, pero mereces mucho más que simplemente sobrevivir lo que te queda de vida. Mereces redescubrir que aún hay suficiente luz en tu interior para iluminar no solo tus días, sino también los de quienes necesitan tu experiencia, tu cariño, tu presencia. Antonio ahora participa en un grupo de pintura para personas mayores. Enseña técnicas a principiantes, ha hecho nuevos amigos, ha vuelto a planificar viajes cortos, y la última vez que hablamos, me dijo: «Doctor, he aprendido que envejecer no se trata de esperar el final, sino de descubrir qué capítulos aún puedo escribir. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior aún cree que es posible escapar de esta niebla de tristeza que te ha estado atormentando. Confía en esa intuición. Es correcta». 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale me gusta ahora, porque me ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan esperanza. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto consejos prácticos para aliviar la soledad y recuperar la alegría después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta y que el 90% de las personas mayores cometen a diario.